Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Igualmente un saludo al maestro Javier Pérez, Auditor Superior del Estado. En esta ocasión vamos a platicar precisamente sobre cuáles son los retos y los beneficios también que tiene el tema de transparencia y también, por supuesto, relacionado con la participación ciudadana y con pues el papel muy importante que juega la sociedad civil en este entorno de transparencia, de participación y, por supuesto, al final veremos un componente importante sobre transparencia proactiva. Eh, Decía que hablar sobre retos y beneficios siempre ayuda pues a ver cuál tendría que ser la agenda para las siguientes acciones, las siguientes políticas públicas, actividades gubernamentales, pero también tendría que ver con identificar en qué ayuda que estemos haciendo actualmente lo que estamos haciendo, que es un foro sobre una jornada de participación ciudadana y de transparencia proactiva. ¿Qué utilidad tiene esto pues en la vida cotidiana de las personas? Y creo que es importante no perder de vista pues esta pregunta central: ¿en qué me beneficia a mí la transparencia, el trabajo de las instituciones, en este caso también la labor de fiscalización o el combate a la corrupción, etcétera? Entonces, bueno, en primer lugar, platicaré un poco sobre la sociedad civil en México, cómo surge, cómo estamos en algunos retos precisamente para las organizaciones de la sociedad civil. Y por supuesto, esto teniendo en mente que no exclusivamente, y por supuesto no quiero que se entienda así, la participación ciudadana no está limitada en lo absoluto a las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, es un vehículo importante a través del cual pues, se puede canalizar la participación ciudadana y que las organizaciones han ido pues también ganando ciertos espacios en la discusión de la agenda pública. Platicaremos algunos casos de éxito, concretamente también con lo que sucede en Parlamento Abierto, en Gobierno Abierto, y algunas propuestas al respecto. Después veremos toda la agenda relacionada con la transparencia, por qué evaluar la transparencia, por qué está relacionada con la rendición de cuentas, y al final también un ejemplo concreto de el problema estructural cotidiano de la corrupción y cómo se relaciona con estas herramientas de transparencia y de participación ciudadana. Comentar que la sociedad civil en México surgió a raíz de el desafortunado terremoto del 19 de septiembre de 1985. Como recordarán, pues en ese momento, con esta catástrofe, se organizaron grupos de ciudadanos que protagonizaron pues estos esfuerzos de rescate de forma inmediata y que además pues prácticamente surgió de forma espontánea. Actualmente vimos que pues esa sociedad civil, no solamente digamos organizadas como las instituciones que conocemos, sino literalmente la organización de los ciudadanos, se vio fortalecida con los instrumentos tecnológicos que actualmente contamos, particularmente con todas las redes sociales. En el último sismo del 17, que también ocasionó pues graves daños aquí en el centro del país, fue gracias precisamente a redes de voluntarios y brigadistas que se armaron centros de acopio, plataformas virtuales para conectar a estos esfuerzos ciudadanos, ayudas de distinto tipo, en especie, médica, etcétera. Un ejemplo de esto es la plataforma de verificado que se consolidó justamente como no solamente como un lugar de ayuda y de contacto con estos grupos y brigadas ciudadanas, sino también pues inclusive de difusión de información tanto oficial como pues del momento también de lo que sucedía en ese momento. ¿Cómo están las organizaciones de la sociedad civil en México? Bueno, si nosotros las ponemos en perspectiva, vemos que las instituciones sin fines de lucro, como las categoriza el INEGI,
representan el 3% del Producto Interno Bruto. Si lo ponemos en perspectiva con otros sectores, pues vemos que es similar a lo que equivale al sector agrícola, representa el 21% del valor agregado del sector educativo o el 12% del campo de las artes, del entretenimiento y de recreación. Recientemente está la discusión de la próxima reforma fiscal, por ejemplo, que vendrá, y se espera obtener un punto porcentual del PIB. Entonces, para que dimensionemos realmente pues, la importancia que tiene, no solamente como en sí el valor de la actividad de los ciudadanos, de la participación ciudadana, sino también como un ámbito productivo del país es importante. Sin embargo, en México solamente existen un total de 60.205 organizaciones de la sociedad civil. En perspectiva con otros países de Latinoamérica, por ejemplo, el caso concreto de Chile, tiene más de 100.000 organizaciones de la sociedad civil para una población que es, pues obviamente, muy inferior a la que tiene México, con una población de 18 millones de personas. Entonces, pues esto nos indica también que aún nos falta un importante desarrollo de parte de las organizaciones. ¿Cuáles son algunos de los retos y obstáculos que tienen las organizaciones de la sociedad civil? En primer lugar, pues por supuesto que está el problema presupuestal, el problema de financiamiento. No solamente el ámbito público pues, padece de esta limitante. Es importante saber que no solamente también se requieren recursos económicos, sino también una inversión de capital humano importante. Requerimos que la sociedad civil cada día esté más profesionalizada, más especializada, que maneje también la técnica, no que durante mucho tiempo fue exclusiva del sector público. Por supuesto, hay una política fiscal que es incorrecta, que no tiene los incentivos adecuados, que, por ejemplo, ahí tiene límites a algunos temas a la ley de impuestos sobre la renta, no es sostenible en el largo plazo. Otro de los retos y obstáculos tiene que ver con la sobreregulación que entorpece el trabajo de las organizaciones. Hay costos de registro, hay registros para las donatarias autorizadas, que también ha estado recientemente en el ámbito público en la discusión. En las conferencias del presidente se ha mencionado, hay un doble estándar impuesto por el gobierno, hay cargas adicionales y obligaciones fiscales específicas y todo esto pues entorpece, por supuesto, la actividad y la participación ciudadana. Eh, También falta que tengamos mayor regulación y correctos incentivos para la promoción del voluntariado. Hace falta un marco legal actualizado, no hay una profesionalización como tal de la sociedad civil. Faltan programas, digamos, como en otros países se han implementado o inclusive la regulación de estos incentivos a través de casos concretos como las becas. Sin embargo, digamos, viendo esa parte de los retos, también tenemos que hacer mención a cuáles son los beneficios de que, pues, ya por más de 30 años, 35 años, tengamos sociedad civil en México. Gran parte de los cambios logrados ha sido, primero, una exigencia de la sociedad civil. En primer lugar, se creó el IFE, ahora INE, y las políticas de paridad en el sistema electoral. Y pues bueno, afortunadamente quedó confirmada el papel importante y la robustez de una institución como el Instituto Nacional Electoral en las pasadas elecciones. Y eso fue, pues, obviamente, primero una exigencia por parte de la sociedad civil. También había antes una dependencia absoluta, un control sobre los organismos que veían temas de derechos humanos o que manejaban la política monetaria del país. Esto también se transforma radicalmente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en diversas ocasiones ha desempeñado un papel importante, un papel clave. Recientemente, pues también ha visto que se ha hecho notar que tiene algunas deficiencias que finalmente no quedan cubiertas
y que no brindan a esta institución completamente de cierta autonomía. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del Banco de México, pues también, eh, digamos, el papel que ha desempeñado en controlar la inflación, que es básicamente su principal mandato, pues también ha sido acertado. La reforma política de la Ciudad de México anteriormente, pues parecería increíble que siendo la Ciudad de México la sede en donde radican los poderes de la Unión, pues no se tuviera también esta libertad de poder votar por sus propias autoridades y existiera una dependencia absoluta en términos de la federación. Con esta reforma política de la Ciudad de México, no solamente se permite ahora esta mayor participación ciudadana, mecanismos formales que incluyen a la ciudadanía en la toma de decisiones o que se han adoptado a lo largo y ancho del país como medidas específicas de presupuesto participativo en donde la ciudadanía puede opinar, sino también se han hecho reformas legales que pues están realmente en vanguardia en materia de protección y garantía de derechos humanos. Desafortunadamente, pues no todos los mexicanos tienen todavía los mismos derechos. No es lo mismo una persona que viva en algún estado del interior de la República a alguien que viva en la Ciudad de México, en donde pues muchos derechos están también ya regulados y garantizados. Otro de los grandes logros es la evaluación educativa y la implementación del servicio profesional docente. Y bueno, aquí también hay que mencionar que así como fue un logro, pues también hubo retrocesos en esta materia, no quedó institucionalizado como tendría que haber quedado, sin embargo, pues al menos el tema de la preocupación educativa, de lo que sucede con el magisterio, sigue presente de alguna forma en la agenda pública. La creación de los organismos garante, del INAI, de todos los organismos también de protección de datos personales, también se deriva precisamente de una exigencia ciudadana. Y aquí podría seguir con varios ejemplos más. Termino con este gran cambio, logro que hubo por parte de la ciudadanía con la ley 3 de 3. Ahorita platicaré más al respecto, pero que deriva pues en la creación, en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y precisamente, digamos, esta evolución de la actividad ciudadana tiene uno de sus grandes momentos, un hito, fue la presentación de la iniciativa ciudadana de la Ley 3 de 3. Esta figura que, pues originalmente la presentación de iniciativas solamente estaba reservada para autoridades, para el presidente, para los congresos. Actualmente, pues se establece que se puede presentar por parte de los ciudadanos iniciativas, aunque el estándar pues sigue siendo bastante alto. Se pide un porcentaje específico de la lista nominal de electores, que pues en ese entonces, cuando se presenta esta iniciativa, era aproximadamente de 120,000 firmas las que se requerían para presentar esta iniciativa y garantizar así que al menos fuera discutida en el Congreso de la Unión. Eh, y pues bueno, les adelanto que el resultado fue mucho más allá de estas 120,000 firmas, lo cual pues es reflejo de la inquietud que tenía la ciudadanía, la exigencia, la demanda, el descontento que había en ese entonces sobre los casos de corrupción emblemáticos también de administraciones pasadas, en las que pues cada vez nos entrábamos más en medios de la recurrencia de estos grandes casos de corrupción, de desvío de dineros, de estafa maestra, etcétera, y que justo pues no teníamos ni siquiera, perdón, herramientas muy sencillas como las declaraciones que tenían que presentar los funcionarios públicos para informar cuánto ganan, qué patrimonio tienen, cuánto pagan de impuestos o si pagan impuestos y si tienen algún conflicto de interés en desempeñar el cargo que actualmente desempeñaban o en tomar alguna decisión en la cual hubiera un potencial conflicto de interés que pudiera perjudicar su actuación.
Entonces se presenta esta iniciativa y finalmente pues da pie a que se reforme todo el marco institucional del sistema, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, se reforma la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos Administrativas y pues bueno, esto todavía sigue en un largo proceso de implementación. Sin embargo, la semilla, el origen de esto pues es desde sociedad civil y eso es importante que se tenga presente el papel que jugó la participación ciudadana. Otros de los ejemplos que están involucrados precisamente en esta participación ciudadana son la Alianza por el Gobierno Abierto en México y que también existen ejercicios a nivel local, ya no solamente a nivel estatal, sino también hay casos de a nivel municipal y la Alianza por el Parlamento Abierto, en el cual también se busca pues que los congresos tengan esta visión de apertura institucional. Más adelante hablaré sobre particularmente la apertura de las instituciones y el Estado abierto, e igualmente a mayor detalle en qué ha evolucionado y cuál es el valor que tiene un gobierno abierto en, en México. Pero en general podemos decir que existe este subdesarrollo de las organizaciones de la sociedad civil. México aún no cuenta con una política nacional coherente o integral para regular y promover estas organizaciones. Y por supuesto, pues son un componente importante de la participación ciudadana. Decía antes, no sé si alcanzaron a ver que en el IMCO nosotros tenemos esta frase de toda crítica con propuesta y toda propuesta con fundamento. Y en este sentido, pues si nosotros vemos que algo está mal, no solamente nuestra función como parte de la sociedad civil es señalar las fallas, sino también proponer algunas soluciones. Por supuesto que es indispensable que comencemos a trabajar en una política pública nacional coherente que regule y promueva al sector social, la participación ciudadana como su eje rector, mejorar el marco legal, administrativo, fiscal de participación ciudadana e igualmente también la implementación de incentivos correctos relacionados con programas de voluntariado que permitan aprovechar pues, este nuevo impulso que tiene en nuestro país la participación ciudadana para realizar cambios positivos y duraderos. Eh, para cerrar este primer bloque, la pregunta que yo dejaría a su consideración es, ¿qué hacer desde la sociedad civil, entendida a todos, a la academia, analistas y a ciudadanos en general, cuando la actividad que uno realiza, los tweets, documentos, foros, webinars, comunicados, cartas, no logran incidir en la política pública? O inclusive recientemente pues en la agenda pública, como hemos visto que, por ejemplo, el presidente con la conferencia de las mañanas, pues prácticamente posiciona los temas, mueve la agenda pública. ¿Cómo recuperar entonces esta legitimidad e impacto en la vida pública del país? Sin duda, pues no tengo yo las respuestas. Sé que hay que continuar con este trabajo de fomentar la participación ciudadana, pero pues bueno, está ahí a discusión. En este segundo bloque, para ver específicamente por qué la transparencia, por qué es importante, por qué evaluarla, y dos casos concretos, el de gobierno abierto y de Estado abierto. Empezaría por mencionar esta frase que también es frecuentemente usada: lo que no se mide no se evalúa, y si no se evalúa no se puede mejorar. Y en este sentido, pues la evaluación siempre es importante, no solamente para mecanismos de participación ciudadana, sino en general para toda la transparencia. Es fundamental la evaluación porque ahí radica el que se pueda generar un valor público, es decir, que a raíz de la evaluación pues realmente haya lecciones, haya enseñanzas y no estar repitiendo una y otra vez los mismos errores. Para volverla operativa, esta evaluación, se crean estos sistemas de evaluación que son mecanismos tanto preventivos como correctivos y de retroalimentación en las distintas etapas de la gestión pública.
Debe de sostenerse también en el tiempo y ser periódica. De nada me sirve que pues, lo evalúe una vez, haga cambios y después ya le deje de dar seguimiento. Y también pues tendrá que tener algún grado de vinculación e incidencia directa. Ahorita diré a mayor detalle a qué nos referimos también con esto que decía al inicio de esta presentación. No es muy importante no perder de vista cuál es el valor, cuál es el beneficio directo que tiene la ciudadanía con mayor participación ciudadana, con transparencia proactiva. ¿Cómo medir la transparencia? México es un buen ejemplo de cómo la transparencia tuvo evolución a través de la evaluación, de publicar información reactiva y proactiva y que esté también estructurada. Pero ¿cuál es el propósito general que se tiene? Pues bueno, la transparencia tiene que tener un valor social. Me parece que previamente se habló exactamente de este valor social que tiene la transparencia. No solamente es informar, sino también que se logre comunicar. Es muy distinto quedarnos en pues, un mero desplegado de información, de datos, de números, a que efectivamente se logre mandar y comunicar un mensaje, que haya un entendimiento del mismo, que también, además de comunicar, sirva de insumo para una mejor gestión pública. Y aquí es también este salto importante. De nada sirve que se informe, que se comunique, que se tenga ahí una evaluación, un producto, un reporte, una cuenta pública, si esos resultados de la cuenta pública no se ven reflejados finalmente en una mejor gestión. ¿Cuáles son entonces estos beneficios de la transparencia? La evaluación hace posible que la transparencia tenga este impacto directo en la vida de las personas. En primer lugar, por supuesto que siempre es bueno ampliar la información pública disponible para la ciudadanía, garantizar y mejorar también el ejercicio de derecho a la información pública. Otro de los beneficios es que mejora el acceso a los servicios públicos y a veces son cuestiones no lineales o no tan difíciles de seguir, de monitorear, de reportar. Sin embargo, pues sí existe cierta vinculación evidente entre tener mejor información y tener una mejora en el acceso a los servicios públicos y los canales a través de los cuales se hacen llegar. Proteger también derechos de los usuarios y de funcionarios. Siempre ayuda a la transparencia, a la información, a ejercer de mejor forma los derechos de las personas. Incrementar la efectividad de la gestión pública. También promueve la participación ciudadana en la gestión estatal. Al final de esta presentación vamos a ver un caso concreto en el cual pues el órgano rector como tal es un órgano ciudadano a pesar de ser un aparato público. Aumentar también la capacidad institucional para la gestión abierta. Estos son, digamos, algunos de los beneficios directos que tiene la transparencia en la vida de las personas. Un caso concreto, el de gobierno abierto. México es miembro fundador de la Alianza por el Gobierno Abierto Internacional, AGA o GP, que pues también surge ante la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos ante las demandas de la ciudadanía. Es decir, que me responda el gobierno. Y esto pues también es evidente, ¿no? En la percepción de la ciudadanía está que la democracia pues no satisface completamente, que los gobiernos cada vez se les exige más y cada vez parece que tienen menores resultados, etcétera. Entonces, Gobierno Abierto surge como una iniciativa precisamente para mejorar esta capacidad de respuesta, mejorar el diálogo con los ciudadanos y teniendo en cuenta pues estos ejes de transparencia de una forma colaborativa, participación ciudadana e informada también para incidir con ideas, propuestas, con exigencias y también un componente importante de rendición de cuentas auxiliada de tecnologías de la información, de comunicación con herramientas ineludibles también para colaborar y co-crear. Es importante estos términos que mencionaba, que la transparencia es colaborativa, porque buena parte de lo que se ha trabajado
en México en materia de gobierno abierto, pues es producto de un intercambio entre, primero, entre el gobierno, entre el órgano garante y entre sociedad civil, y pues posteriormente también ir sumando cada vez el mayor número de actores. Entonces, esta interacción entre gobiernos y ciudadanos, por supuesto que ha permitido mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, inclusive entender originalmente, remontarnos, y por eso decía que México pues, es un ejemplo avanzado en materia de gobierno abierto, porque no solamente entendemos que se necesita la transparencia, que se necesita el acceso a la información, sino que esto tiene también que ser un insumo fundamental para la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas entendida como, pues no solamente informar, sino también justificar estas actuaciones, evaluarlas, revisarlas y finalmente, si es el caso, sancionarlas. Gobierno abierto es un modelo con efectos en la democracia y en el federalismo también. Por supuesto que es importante el papel de las tecnologías de la información, la comunicación y su implementación práctica. Tiene una doble dimensión, técnica y política también. La OCDE ha definido al gobierno abierto como aquel caracterizado por la transparencia de sus acciones, la accesibilidad de los ciudadanos a servicios e información y un componente importante, la receptividad gubernamental a nuevas ideas, demandas y necesidades. Es decir, acortar la brecha que existe entre gobernantes y gobernados, entre representantes y representados. Tiene un triple objetivo: promover la transparencia, la participación y la colaboración dentro del gobierno, entre el gobierno y con la ciudadanía. ¿Cómo está relacionado el gobierno abierto y la participación ciudadana? Se convocan también a organizaciones de la sociedad civil que están ligadas a temas transversales como transparencia, el acceso a la información, la lucha contra la corrupción, similares. Actualmente, si uno ve las organizaciones que conforman el núcleo de organizaciones de la sociedad civil, para el gobierno abierto, pues hay organizaciones que ven desde temas ambientales, temas de periodismo, de libertad de expresión, de feminismo, de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, el abanico pues, se ha ampliado realmente a solamente lo que originalmente tenía por tema transversal de transparencia y de acceso a la información. Dentro de los desafíos está la mejora de los servicios públicos, aumentar la integridad pública, mejorar los recursos públicos, lograr mayor eficiencia y eficacia, para tener pues finalmente comunidades más seguras y que haya esta rendición de cuentas, no solamente también en el sector público, sino también acompañado del sector privado. El otro componente es estado abierto, una evolución, digamos, al menos también en términos conceptuales, de gobierno abierto. El nombre de estado abierto permite que podamos involucrar no solamente al poder ejecutivo, sino también al judicial, a los parlamentos, a los congresos locales y en general a cualquier ente público, a cualquier institución que detente el poder público. Gobierno abierto originalmente derivaba de Open Government, que pues no se pensó realmente como una limitante. Sin embargo, pues cuando es trasladado al ámbito nacional, queda solamente reservado para el Ejecutivo Federal. Posteriormente siguen los ejercicios locales y ahora pasamos a una evolución para hablar de Estado abierto. ¿Cuál es el objetivo del Estado abierto? La transparencia, la rendición de cuentas, la participación, co-creación, integridad, prevención de conflictos de interés, lenguaje sencillo, formato abierto y accesible, y por supuesto también tener memoria y archivo de las actuaciones que se hacen. ¿Cómo puede funcionar el Estado abierto? A través, pues justamente relacionado con aquellos objetivos eh, de la Agenda 2030, en lograr mayor salud y bienestar, en tener igualdad de género, en trabajo decente y crecimiento económico, reducciones de desigualdades, paz, justicia e instituciones sólidas. Básicamente, pues que tengamos una mejor gobernanza. Beneficios del Estado abierto: aprovechar la inteligencia colectiva para solucionar problemas públicos,
si no me dejarán mentir, siempre queda demostrado que las soluciones colectivas son más sólidas, tienen mejores respuestas que pues una solución individual. Y esto básicamente es la inteligencia colectiva, la inteligencia que reúne los esfuerzos de los distintos agentes involucrados. Orientar esfuerzos institucionales a la generación de bienestar público para una sociedad vulnerable. Además, también debe de publicar y difundir información específica que dé seguimiento a compromisos puntuales que detonen esfuerzos para fortalecer la resiliencia. Como saben, Gobierno Abierto opera a través de planes de acciones. En esos planes de acciones hay pues, compromisos específicos, y esos compromisos específicos tienen hojas de ruta a las cuales se les tiene que dar seguimiento, no solamente de parte de la autoridad, sino también acompañada del componente de la sociedad civil. Y finalmente a la agenda 3 pasamos, que tiene que ver con los casos que decía relacionados con transparencia, con rendición de cuentas, con integridad, y cuáles son los retos y beneficios que hay al respecto. Brevemente, ¿cuáles han sido algunos de los modelos de transparencia y anticorrupción? En la década de los 80 se comenzó el diseño de instituciones y mecanismos de control y fiscalización. Se crea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Tenía como objetivo combatir actos de corrupción, nepotismo o ineficiencias en el gasto público. En la década de los 90, se crea la Auditoría Superior de la Federación, se le empieza a dotar de autonomía técnica y de gestión, y esta secretaría se transformó en la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la SECODAM, para adquirir mayores funciones de control interno. En la década de los 2000 se crea la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal. Más tarde, esta se transformaría en la Secretaría de la Función Pública, y justamente la Secretaría de la Función Pública en esta década adquiere atribuciones para operar el servicio profesional de carrera, que sigue siendo al día de hoy uno de los grandes pendientes que tienen todas las administraciones, no solamente la administración federal, sino también en los estados y en los municipios. Eh, en esta década también de los 2000 se propone abatir los niveles de corrupción en las instituciones públicas, se hace obligatoria la rendición de cuentas y el fomento de la participación de parte de la población. Se implementa el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción. Y finalmente, en la década de los 2010, de manera paralela, la sociedad civil emprende también acciones que ayudan a demostrar que existen áreas de opacidad todavía persistentes, y pues bueno, se hacen esfuerzos a través de Gobierno Abierto, del Sistema Nacional de Transparencia, del Sistema Nacional de Fiscalización y del Sistema Nacional Anticorrupción. El impulso del cambio en el país, justo si vemos ahí en la década pasada, pues cuáles son los esfuerzos y cómo nos movimos de tener cosas, instituciones desarticuladas, que si uno las viera en perspectiva, pues parecía que antes teníamos como un queso al cual le fuimos quitando pedazos y nos queda ahí como un queso gruyere, en donde le vamos quitando componentes y estaban desarticulados, a pasar a esta armonización y comunicación entre los sistemas que ahorita mencionaba: Nacional de Transparencia, de Fiscalización, Anticorrupción. Se promulga la Ley General de Transparencia en el 2015. Como decía, también hay una transformación de los órganos garantes, y obviamente también es importante lo que influyen los organismos internacionales, factores externos, diplomáticos, etcétera, que contribuyeron a colocar este cambio en la agenda pública del país. Hoy, las políticas de transparencia, de acceso a la información, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción
son una realidad y precisamente pues tan solo una realidad que nos sigue ocupando el hablar de ellas y el seguir desarrollándolas. Particularmente del Sistema Nacional de Transparencia, de Fiscalización y de Anticorrupción, un componente clave es la lucha por la integridad pública, que logremos diseñar estrategias conjuntas para alcanzar este objetivo de la integridad pública. El reto importante es precisamente que se comuniquen todos estos sistemas, la colaboración interinstitucional y lo que decía también, que llama la atención que de los titulares encargados de promover, orientar, dirigir el trabajo en conjunto, en el caso del Sistema Nacional de Transparencia, pues un Consejo Nacional presidido por el INAI, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, como tal es una instancia de corte ciudadano, el Comité de Participación Ciudadana, quien rige también pues buena parte de la actuación de la política del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, que tiene pues también distintos componentes desde la Auditoría Superior hasta los entes de fiscalización superior y algunos de control interno. Ambos sistemas, el de transparencia y el de anticorrupción, están diseñados para fomentar la colaboración entre las instancias públicas que intervienen para hacer posible su funcionamiento con el objetivo de ir trazando plataformas de integridad pública. El Sistema Nacional Anticorrupción catapultó la incidencia de la sociedad civil al integrarla al propio sistema, es decir, no solamente como un órgano de consulta, como un órgano de asesoría, sino como parte integral de su órgano de gobierno. La sociedad civil ha tenido una mayor participación entonces en la gestión gubernamental. ¿Cuáles son estos beneficios de la política entonces de transparencia, de integridad, de apertura, de participación ciudadana? Los beneficios concretos, aumento en el impacto debido a la intención de incluir otros actores institucionales, poderes y niveles, permite gestionar demandas sociales y procesos de una manera más organizada. Seguramente habrán escuchado de los problemas complejos o los wicked problems, que no solamente pueden ser solucionados por un actor, por una institución, sino que requieren de la colaboración en red o en alianza de varias dependencias, de varios actores involucrados. Incorporación creciente de las organizaciones y aprendizaje entre pares, capacidad creciente de participación y producción constante de contenidos, intercambios e iniciativas. Como decía, pues buena parte de estos logros que igual técnicamente no son los más refinados, los que tienen todos los componentes, pero al menos las ideas, pues también buena parte se construyen a través del involucramiento de la mayor cantidad de actores y por supuesto de sociedad civil. La información acompañada del uso de tecnología permite realizar mejoras en servicios, resolver problemas cotidianos para las personas, se avanza en controlar de mejor forma la corrupción, estándares más altos de transparencia, mejor conveniencia para el usuario también, crecimiento de la gobernanza y en general del Estado de Derecho que seguramente platicarán más adelante de este tema importante. ¿Qué pensamos cuando hablamos entonces de integridad? ¿Por qué es importante la apertura de las instituciones? De inicio, tenemos que decir que integridad, pues es lo contrario a corrupción. Es una conducta que está alineada a valores, a principios, a estándares éticos con un propósito determinado. Si uno ve qué palabras están relacionadas con integridad pública, pues por supuesto que todas tienen un valor positivo. Imparcialidad, liderazgo, lealtad, confianza, interés público, honradez, respeto, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, etcétera. La integridad pública es fundamental para la producción del valor público, no solamente lo que hace un momento mencionaba de la evaluación, sino también pues, contar con esta integridad. Para volverla operativa, al igual que la evaluación, se crean sistemas de integridad que son mecanismos preventivos y correctivos ante faltas a la probidad y ante posibles hechos de corrupción y otro requisito es que debe sostenerse en el tiempo.
Aquí hay un ejemplo muy sencillo básico de qué elementos tienen que componer un sistema de integridad. Por supuesto está la parte normativa, los códigos de éticas, contenidos organizados, marcos de referencia, una estructura interna, que haya comités de integridad, coordinadores. Por supuesto tiene que estar a la mano de las personas en plataformas web, presencial, correos, consultas, buzones, etcétera, y también los planes de difusión, de sensibilización, de capacitación, acciones de difusión, materiales de comunicación. Resolver los problemas sociales, económicos y ambientales que aquejan al mundo solamente es posible con recursos bien orientados e instituciones sólidas y de actuar íntegro. Y entonces también esto nos lleva a, pues bueno, ¿por qué estamos hablando de transparencia, de participación ciudadana, de rendición de cuentas? ¿Cuál es el contexto en el cual es importante la apertura y la integridad de las instituciones? Como saben, pues México se ubica en el lugar 124 de 180 países evaluados. Sigue siendo el país de la OCDE con la calificación más baja en términos de percepción de la corrupción. ¿Qué implica ahora esta corrupción imperante en el país? Implica el desperdicio de recursos económicos, genera pérdidas, debilita capacidad de desarrollo de un país. También una de las mayores áreas de oportunidad son en el ámbito de las compras públicas, las contrataciones públicas, y simplemente pues porque ahí hay la mayor cantidad de recursos. En temas de contrataciones públicas, al menos se tiene que durante 6 años se han gastado más de 2.3 billones de pesos. La corrupción en México es frecuente donde se manejan y administran recursos públicos. La opacidad, sin duda, es aliada de la corrupción. La atención que ha tenido y que ha logrado la aprobación de leyes de transparencia y de acceso a la información es un paso importante, pero tampoco ha sido suficiente. Estas leyes han logrado evidenciar los escándalos. Y entonces lo que ahora tenemos es que todavía no transitamos completamente de el escándalo a la acción. Nos seguimos enterando de estos grandes casos de corrupción y pues que a veces no vemos que esto termine realmente con una sanción. Seguimos viendo a la corrupción aliada con la impunidad. La estafa maestra, por ejemplo, se documenta pues esta triangulación de recursos, la operación Zafiro también, desvío de millones de pesos, o el caso del exgobernador Javier Duarte a través de enriquecimiento ilícito, y así podríamos seguir con varios casos en materia de corrupción. Igualmente, pues también mencionar que no solamente cuando hablamos de corrupción estamos hablando del soborno típico, sino también que hay otros tipos como el desvío de recursos, nepotismo, abuso de funciones, colusión, uso ilegal de información falsa y confidencial, conspiración para cometer actos de corrupción, obstrucción de justicia, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, etcétera. Es decir, pues claramente tenemos mucha creatividad para este tema. Participación ciudadana, integridad y transparencia es la fórmula que pues ayuda a generar confianza y esto a un gobierno en que le importa. Bueno, pues que un gobierno se puede mantener siempre y cuando dé resultados, rinda cuentas y aplique también consecuencias a quienes no dan los resultados o a quienes violan la ley. ¿Cuáles son algunos retos de integridad, apertura y transparencia? Para recuperar la confianza de la población, un caso práctico, en 2018 el presidente presentó 50 puntos para combatir la corrupción, de los cuales 24 estaban relacionados con una política de gasto público, de austeridad, 6 de eficiencia de los recursos, 9 de mejora de procesos, 8 de prevención de corrupción, 6 de propuestas para finalizar la impunidad, y 13 son medidas que ya existían, aunque no se habían implementado de forma correcta. Es decir, pues realmente seguimos atacando de forma
tangencial el combate a la corrupción y no seguimos sin entrarle de lleno en algunos temas. No se menciona el Sistema Nacional Anticorrupción y las medidas para concluir su creación e implementación. No existe un compromiso claro de investigar, identificar, sancionar estos casos de corrupción. No se menciona el servicio profesional de carrera. Decía que este sigue siendo uno de los grandes temas pendientes de la agenda pública y la necesidad de generar capacidades en servidores públicos. Los retos también están relacionados con la integridad de las instituciones como una política permanente en revisión y actualización constante. Se debe de contemplar a todos los actores públicos, privados, sociales para garantizar una mejor democracia. La transparencia debe incrementarse en compromisos representativos y de incidencia directa a la población. Es decir, aquí es un poco relacionado con la teoría de cambio. Si uno ve que hay mayor transparencia y en efecto mejora la provisión de servicios o el acceso a los servicios, pues esto va a fomentar que se siga valorando y apreciando los ejercicios de transparencia o de transparencia proactiva que ahorita veremos más adelante. La rendición de cuentas debe ser efectiva y no solamente discursiva. La integridad debe documentarse y disminuir la impunidad. Se requiere de un modelo con sostenibilidad a largo plazo. La voluntad pues no termine solo por legitimar el gobierno en turno. La proactividad sigue siendo esencial para contextos cambiantes como el de la pandemia actual. La integridad y transparencia frente a la emergencia sanitaria. Precisamente hablando de este tema, que es ahora más que nunca quedó demostrado pues, el valor de la transparencia, el valor de la transparencia proactiva. El auxilio a la población constituye una función prioritaria del Estado. La apertura del Estado puede contribuir a salvar vidas, a generar confianza en la población y mejorar respuesta en todos los sectores. El simple hecho de contar con información disponible y por distintos medios a través de aplicaciones del celular, de la televisión, del radio, de periódicos, de en dónde se podía uno atender si padecía del virus, qué hospitales atendían, qué medicamentos se tendrían que tomar, etcétera. Toda esta información, los protocolos que tenían que seguir las instituciones para no parar de lleno sus actividades. En algunas ocasiones, algunas instituciones reaccionaron y generaron protocolos, en otros, pues lamentablemente no fue así. La rendición de cuentas legitima entonces el actuar de las autoridades. La apertura de las instituciones debe ser sistemática para poder atacar los problemas estructurales, como el ejemplo que vimos ahorita en específico de corrupción. Y para esto, una herramienta fundamental también es la transparencia proactiva. ¿Qué es la transparencia proactiva? Pues es que cualquier actividad ejecutada por una institución pública que tenga por objetivo promover la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional o complementaria a la establecida de forma obligatoria en las legislaciones. En pocas palabras, pues es el conjunto de actividades voluntarias que van más allá de las obligaciones que marca la ley. Una disculpa, aquí perdí la conexión. No hay problema, gracias. Continúe, por favor, maestro. Gracias. Y me quedé precisamente hablando de que esta transparencia proactiva estaba también fundamentada desde la Ley General de Transparencia y uno de los componentes que se mencionan es que está diseñada para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional, pero algo que también no ha sido debidamente estudiado ha sido considerando la demanda de la sociedad. Y siempre es un tema muy complicado medir qué es lo que está demandando la sociedad. Sin embargo, ahorita veíamos un caso concreto que era el de la corrupción, el de combate a la corrupción, cómo la sociedad a través de distintos mecanismos pues posicionó este tema y hay una demanda, hay un consumo importante de toda la información que tenga que ver con el combate a la corrupción, con el fomento de la integridad pública. La transparencia proactiva se traduce en dar respuesta a las demandas de la sociedad,
en promover la participación activa de la sociedad en solución de problemas públicos, en elevar la publicación de información y bases de datos relevantes en formato de datos abiertos. Es decir, de nada sirve también que tengamos bases de datos de algo que pues va a ser inútil para o poco útil para la ciudadanía, que no existe una demanda como tal. Y también se traduce en incrementar la rendición de cuentas. Algunos atributos de la transparencia proactiva tienen que ver con la accesibilidad, la confiabilidad, comprensibilidad, oportunidad, veracidad, congruencia, integralidad, actualidad y verificabilidad de la información. Las características de la transparencia proactiva es que permite el entendimiento y atención de problemas públicos. Si de verdad no necesita uno irse más lejos, la transparencia proactiva fue clave en el caso de la pandemia. Propicia una toma de decisiones informada, mejora la calidad de vida de las personas o fomenta también la participación ciudadana. Algunos ejemplos, y con esto ya iría cerrando, muy concretos de transparencia proactiva. A nivel federal, pues lo que se hizo también por parte de la Secretaría de Salud, crear el sitio web coronavirus.gov.mx, en donde se ponía a disposición de la población y autoridades la información pública sobre la pandemia, respondiendo también a una demanda de información específica para la ciudadanía, para un problema actual, para un problema coyuntural, y que tenía al menos estos dos componentes, no solamente el de salud, sino también el económico, y que no tuvieron, por supuesto, el mismo alcance, las mismas dimensiones. Hay información proactiva que no se logró sacar en materia de contrataciones públicas, etcétera. Sin embargo, pues hubo un esfuerzo de sacar información adicional, de publicar en un solo sitio todos los programas que el gobierno federal y los gobiernos locales habían implementado para la atención no solo de salud, decía, sino también económica y de recuperación de las economías. Un ejemplo para el caso de Guanajuato, pues es el presupuesto abierto del Estado, en donde se proporciona a la ciudadanía información sobre el ejercicio, el desempeño y resultado sobre el gasto y la inversión pública. Aquí particularmente existe una obligación de contabilidad gubernamental de publicar el presupuesto ciudadano. Digamos, en ese sentido, la publicación del presupuesto ciudadano no sería información proactiva, pero sí es información proactiva aquel desarrollo que vaya más allá de lo que exige la norma del Consejo Nacional de Armonización Contable. Entonces, pues son casos concretos, prácticos, en donde pues se tiene ahí evidencia del valor y de los resultados de la transparencia proactiva. Eso sería todo de mi parte. Yo nuevamente agradezco a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato por esta jornada y por esta invitación. Quedo siempre a sus órdenes y muchas gracias por su atención. Al contrario, maestro, muchísimas gracias a usted por su muy valiosa participación. Vamos a proceder, por favor, a la sección de preguntas y respuestas de parte de nuestra audiencia. Muy bien. Tenemos una primera pregunta. Dice, ¿existe un mecanismo donde los ciudadanos podamos participar en las evaluaciones de desempeño de los programas presupuestarios con el fin de evaluar el valor público? Gracias. No sé si ahí me pueden escuchar. Sí, lo escuchamos, maestro. Sobre esa pregunta, sí existen en algunos estados, e inclusive de forma ya institucionalizada, algunos consejos consultivos que van más allá. A pesar de que se llamen consejos consultivos, tienen atribuciones, funciones específicas en lograr una vinculación efectiva entre la evaluación del desempeño de un programa
y la asignación de recursos para el siguiente ejercicio fiscal. Algo que no hemos logrado completamente cerrar en el ciclo presupuestario y de las finanzas públicas es que todos los procesos de evaluación y sobre todo también de fiscalización sean en alguna medida y en algún grado vinculatorios para la asignación de recursos públicos y que esto pues sigue haciendo que año con año se asignen recursos en estados, en municipios y por supuesto también a nivel federación a programas que no están rindiendo los beneficios esperados. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿cómo puede participar la ciudadanía para estructurar un problema público para que éste se encuentre dentro de la agenda de gobierno? Gracias. Pues mira, justo está relacionado con la pregunta que yo dejaba en un inicio. ¿Qué hacer cuando parece que se agotan las posibilidades de incidir en la agenda pública? Cuando decía que hay un monopolio de los medios, de los temas que inciden en la agenda, que vienen de parte del presidente. Pues realmente sí es una pregunta digamos, yo no tengo la respuesta final o válida únicamente. Lo que sí es que, digamos, sí hay ocasiones que la realidad termina por imponerse a cualquier narrativa o a cualquier materia de imposición de la agenda pública. Un ejemplo, pues, es justamente lo que sucede en materia de energética, del manejo de la agenda energética. Pues los hechos ahí están y esto hace que tengamos que hablar de esos. Más bien la cuestión es que tengamos las herramientas suficientes para aprovechar la ola, para aprovechar el movimiento y posicionar pues un tema que preocupe a la ciudadanía en el ámbito público, en la agenda pública. Muy bien. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿qué dependencias han realizado una apertura proactiva de la información en Guanajuato? Pues ahí yo no tengo la métrica completa de cuáles sean todas las instituciones que tengan información proactiva. A mí me consta al menos que de parte del gobierno del estado, varias de las secretarías, en particular, por supuesto, la Secretaría de Finanzas, tiene implementadas varias publicaciones de información proactiva sobre los recursos públicos e igualmente también conozco de cerca información proactiva de parte del Congreso del Estado, en el cual, por ejemplo, pues tengo que mencionar que no solamente publica información proactiva, sino ha desarrollado áreas novedosas de evaluación y de seguimiento de impacto de las iniciativas. Entonces, pues hay distintos esfuerzos y de distintos alcances.